¿Alguna vez has sentido que hay cosas que no podemos explicar? Hoy te traemos 10 historias sobrenaturales reales, relatos que te pondrán la piel de gallina y que te harán cuestionar la realidad que conoces. Cada historia es única, intensa y cargada de misterio. Por eso te invito a quedarte hasta el final para no perderte ni un solo detalle. No es solo entretenimiento, son experiencias que muchos vivieron y ahora compartimos contigo. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo inexplicable cobra vida. Comencemos. Historia 1. La canción que abría una ventana a otro lugar. Desde niño, Julián había sentido una conexión especial con la música. No solo porque la estudiaba y la amaba, sino porque sentía que las notas podían expresar cosas que las palabras jamás lograrían. Vivía en un pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México, rodeado de partituras, viejos instrumentos y recuerdos de sus conciertos fallidos. Una tarde lluviosa, mientras experimentaba con una guitarra desgastada que heredó de su abuelo, comenzó a crear una melodía diferente, algo que no había escuchado antes. Las notas parecían fluir sin esfuerzo, como si un impulso invisible lo guiara. Conforme la tocaba, una sensación extraña se apoderó de él, el aire a su alrededor se volvió denso, casi eléctrico, y una tenue luz azulada empezó a emanar de las cuerdas. Al terminar la canción, notó que frente a él, flotando en el aire, apareció una especie de ventana, como un cuadro, que mostraba un paisaje que no pertenecía a ningún lugar conocido. Árboles retorcidos bajo un cielo violeta y una niebla espesa que parecía moverse con vida propia. Sorprendido y a la vez aterrado, intentó tocar la melodía de nuevo. Cada vez que lo hacía, la ventana se hacía más grande y más clara, y podía escuchar sonidos extraños, voces lejanas, susurros que parecían hablar en lenguas olvidadas. Julián se obsesionó con la canción. Dejó de salir, dejó de responder mensajes, su mundo se redujo a esa habitación oscura iluminada solo por la tenue luz del portal y el brillo de la luna que entraba por la ventana. Una noche, al tocar con más fuerza, la ventana pareció romperse, y una mano oscura y delgada emergió, tratando de alcanzar a Julián. El miedo lo paralizó, pero también la curiosidad lo impulsó a seguir tocando. Descubrió que podía abrir y cerrar la ventana a voluntad, y que cada vez que lo hacía, el paisaje cambiaba, a veces era un desierto helado, otras un océano oscuro y profundo, siempre inquietante y surrealista. Sin embargo, la línea entre la realidad y el otro mundo comenzó a difuminarse. Al día siguiente, en el café donde solía ir, vio a personas con miradas vacías y movimientos mecánicos, como si hubieran cruzado a ese lugar sin retorno. Julián entendió que la canción no solo abría una ventana, sino un portal peligroso. Intentó destruir la guitarra, pero cada vez que la rompía, los pedazos se regeneraban solos, y la melodía seguía resonando en su cabeza, como un eco maldito. Finalmente, una noche sin luna, decidió tocar la canción completa, esperando cerrar el portal para siempre. Pero en lugar de eso, la ventana lo absorbió. Desde entonces, nadie volvió a saber de Julián. Algunos dicen que, si alguien toca esa melodía en esa vieja guitarra, podrá ver esa ventana también, y quizás ser arrastrado a un lugar donde el tiempo y la realidad no existen, donde solo quedan sombras y ecos de una canción prohibida. Si quieres apoyar el canal, puedes hacer una donación de $1 a través del Super Thanks. Esa ayuda es fundamental para mantener vivo este proyecto y seguir compartiendo historias como estas. Muchas gracias por tu apoyo. Historia 2. La tienda que solo vendía objetos de mi infancia. Todo comenzó una tarde gris en Madrid, cuando, caminando sin rumbo por calles que me eran familiares pero extrañas, noté una puerta entreabierta que antes no había visto. Era una tienda pequeña, casi oculta entre edificios viejos y con un letrero de madera desgastado que apenas se podía leer. Recuerdos perdidos. Sentí una mezcla de curiosidad y una extraña nostalgia que me empujó a entrar. Al cruzar el umbral, un olor a polvo, madera vieja y una esencia indefinible me envolvió. La penumbra del lugar contrastaba con la luz tenue que entraba por las ventanas, y estanterías de metal y madera llenas de objetos que parecían sacados de otra época me rodeaban. Lo que más me llamó la atención fue que, entre aquellos objetos, reconocí inmediatamente cosas de mi infancia. Un trompo de madera que había perdido hacía años. Un balón de fútbol desgastado con el que solía jugar en el parque. Un set de soldados de plástico que guardaba en una caja debajo de mi cama. E incluso el oso de peluche que me acompañaba en mis noches más solitarias. Me acerqué lentamente, tocando cada objeto,
y una sensación inquietante me recorrió la espalda. No entendía cómo podían estar allí, en esa tienda que parecía mágica y oscura a la vez. El dueño nunca apareció, o quizás estaba escondido en las sombras, porque nunca había nadie más dentro. Cada vez que intentaba mirar detrás del mostrador, solo había un espejo empañado que reflejaba mi rostro pálido y confundido. Decidí comprar el trompo, pero cuando fui a pagar, la tienda no tenía caja registradora ni mostrador real. Una voz susurrante, apenas audible, me pidió que dejara el dinero en una pequeña caja de madera. Al hacerlo, el trompo parecía vibrar en mis manos, como si estuviera vivo. Durante los días siguientes, cada objeto que había visto en la tienda empezó a aparecer en mi casa, a veces en lugares donde juraba no haberlos dejado nunca. No solo eso, sino que al usarlos, sentía que me transportaba a momentos oscuros de mi infancia. Recuerdos que prefería olvidar, peleas con amigos, la soledad en la escuela, el miedo a la oscuridad. Pero también había algo más, algo que me acechaba detrás de esos recuerdos. Una presencia silenciosa, una sombra que parecía observarme desde las esquinas, que me susurraba cosas que no podía entender pero que me helaban la sangre. La tienda volvió a aparecer en mis sueños, con sus estanterías interminables llenas de objetos que no había reconocido antes, cada uno con una historia triste o perturbadora. En una ocasión, en esos sueños, vi a un niño idéntico a mí, pero con los ojos vacíos, que me señalaba hacia un rincón oscuro donde había una caja cerrada con un candado oxidado. Al despertar, sentí que algo dentro de mí había cambiado, como si esa caja guardara un secreto terrible. Intenté regresar a la tienda, pero no importaba cuántas veces caminara por esas calles, no la encontraba. Era como si solo existiera para atraerme, para mostrarme esas piezas de un pasado que debía quedar enterrado. A medida que pasaban los días, la línea entre lo real y lo imaginario se volvió borrosa. Empecé a escuchar la voz del dueño, esa voz que nunca vi, que me llamaba desde la tienda con palabras en un idioma antiguo, un canto hipnótico que me hacía perder el sueño y cuestionar mi cordura. Una noche, en un momento de desesperación, decidí seguir esa voz. Cerré los ojos y me concentré en el recuerdo de la tienda, y al abrirlos me encontré dentro de ella, pero esta vez iluminada por una luz fría y fantasmal. Los objetos comenzaron a moverse solos, girando y flotando en el aire, mientras la sombra del niño de mis sueños apareció frente a mí. Sus ojos vacíos me miraron con tristeza y me dijo que todos esos objetos no eran solo recuerdos, sino fragmentos de almas perdidas que se habían quedado atrapadas en ellos. La tienda era un lugar entre mundos, un espacio donde el pasado se congelaba y las personas podían perderse para siempre si se aferraban demasiado a sus recuerdos. Intenté correr, pero las estanterías se extendieron infinitamente, y la voz susurrante se volvió un grito ensordecedor. Finalmente, desperté en mi cama, sudando frío y con el trompo en la mano. Desde entonces, he evitado los recuerdos de mi infancia, y he cerrado las puertas a esa tienda invisible que parece seguirme, esperando que nunca vuelva a cruzar ese umbral y perderme para siempre en un pasado oscuro del que no pueda escapar. Si quieres apoyar el canal, puedes hacer una donación de $1 a través del Super Thanks. Esa ayuda es fundamental para mantener vivo este proyecto y seguir compartiendo historias como estas. Muchas gracias por tu apoyo. Historia 3 del anciano que me dio un mapa para volver. Era una noche fría y lluviosa en la estación central de trenes de Ciudad de México. El andén estaba casi desierto, solo algunos viajeros apurados, paraguas mojados y luces parpadeantes que apenas iluminaban el frío ambiente. Yo esperaba el tren que me llevaría de regreso a casa después de un largo viaje por trabajo. Mientras miraba mi teléfono y revisaba los horarios, un hombre mayor apareció a mi lado, como salido de la nada. Tenía el rostro arrugado y curtido por el tiempo, ojos profundos y oscuros que parecían haber visto cosas imposibles, y vestía un abrigo viejo, con manchas que daban la impresión de no haber sido lavado en años. Sin decir palabra, me tendió un mapa doblado, amarillo y frágil, con marcas extrañas dibujadas a mano, caminos que no reconocía y símbolos que me eran completamente desconocidos. Antes de que pudiera reaccionar, me miró fijamente, y con voz áspera y temblorosa, dijo: «Este mapa es tu única oportunidad para volver. Si quieres regresar, debes seguirlo al pie de la letra, pero ten cuidado, porque no todo en ese camino es lo que parece». Me quedé paralizado, sin saber qué responder, pensando que era una broma o que el hombre estaba loco. Intenté devolverle el mapa,
pero él simplemente se alejó lentamente, desapareciendo entre la multitud como si fuera parte de las sombras mismas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y guardé el mapa en el bolsillo, sin entender aún qué significaba volver. Al subir al tren, noté que algo estaba diferente. El vagón estaba vacío, silencioso, pero no era un silencio común. Era un silencio pesado, opresivo, como si el aire mismo estuviera lleno de una tristeza antigua. Miré por la ventana y el paisaje comenzó a cambiar lentamente, ya no eran las luces de la ciudad, sino un bosque oscuro y brumoso que nunca había visto. Cerré los ojos, pensando que estaba soñando o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero al abrirlos de nuevo, en el asiento frente a mí apareció una figura oscura, envuelta en sombras, que me observaba sin parpadear. Mi corazón latía con fuerza y quise moverme, pero estaba paralizado, atrapado en un sueño del que no podía despertar. Saqué el mapa y vi que el camino dibujado correspondía a aquel bosque que ahora veía desde la ventana. Sin pensarlo, me levanté y salí del tren en la siguiente estación, que no figuraba en ningún horario ni mapa oficial. El lugar era un pueblo abandonado, con casas derruidas y calles cubiertas de niebla. En el centro, una plaza con una fuente seca y bancos rotos. Avancé con cautela, siguiendo las indicaciones del mapa, que parecía cambiar y actualizarse a medida que caminaba. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que sentía en el fondo de mi alma. Al adentrarme más en el pueblo, encontré a otro anciano, esta vez sentado en un banco de la plaza, que me miró con una expresión triste y me habló con voz firme: el camino para volver no es solo físico. Debes enfrentar lo que dejaste atrás, tus miedos, tus arrepentimientos, tus secretos. Solo así podrás regresar a donde perteneces. Sentí que aquel lugar no era un pueblo, sino una especie de purgatorio, un espacio entre mundos donde las almas quedaban atrapadas si no lograban reconciliar su pasado. Cada paso que daba, recordaba momentos oscuros de mi vida, errores que quise olvidar y personas a las que lastimé. El mapa no solo señalaba caminos en el pueblo, sino que también me guiaba a rincones ocultos de mi memoria, donde enfrenté verdades dolorosas. Mientras avanzaba, el tiempo parecía dilatarse. Horas o tal vez días, ya no sabía. El frío calaba mis huesos y la oscuridad se hacía cada vez más densa. Una noche, en una casa antigua, encontré una puerta cerrada con un símbolo igual al del mapa. Al abrirla, una luz cegadora me envolvió y me encontré frente a una versión de mí mismo, pero más joven, lleno de esperanza y sueños. El anciano del tren había tenido razón: para volver, debía reconciliarme con ese yo perdido y aceptar todo lo que había dejado atrás. Lloré, grité, supliqué perdón y entendí que el verdadero mapa no era el papel, sino ese viaje interior que debía hacer. Finalmente, desperté en la estación, con el tren esperando para partir. El anciano ya no estaba, ni el mapa. Pero yo sabía que había vuelto. Sin embargo, algo en mí había cambiado para siempre. El recuerdo de ese lugar y aquel anciano sigue vivo, y cada vez que escucho el silbido lejano de un tren en la noche, siento que la puerta para volver está abierta, esperando a quien se atreva a cruzarla, pero también advirtiendo que no todos regresan igual. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te sorprendió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido auténtico y escalofriante. Historia 4: el autobús con pasajeros que no respiraban. Era una noche oscura y fría en las afueras de Sevilla cuando decidí tomar el último autobús para regresar a casa. La lluvia había cesado, pero el aire estaba pesado y húmedo, como si la misma ciudad contuviera el aliento. Al acercarme a la parada, vi un autobús viejo, con las luces amarillentas y vidrios empañados, que parecía sacado de otra época. Subí sin pensarlo, buscando refugio del frío, y noté que el interior estaba en penumbra, apenas iluminado por un par de luces tenues en el techo. Los pasajeros estaban sentados en silencio, sus rostros pálidos y vacíos, y lo que más me inquietó fue que ninguno parecía respirar, ni un movimiento de pecho, ni un suspiro, ni el más mínimo signo de vida. Intenté mirar a los ojos de uno de ellos, pero eran como pozos negros sin fondo, y la ausencia de cualquier respiración solo hacía que el ambiente se sintiera más asfixiante. El autobús arrancó con un ruido chirriante, y mientras avanzaba por calles desiertas, el silencio dentro se hacía insoportable. Quise levantar la voz, preguntar algo,
pero mi garganta se secó y no salió ningún sonido. Miré por la ventana y vi que la ciudad se desdibujaba en una neblina oscura que no reconocía, las calles, las luces, todo parecía corroído por una sombra invisible. En un momento, uno de los pasajeros giró la cabeza lentamente hacia mí, y aunque sus ojos no tenían vida, sentí una presencia helada que me atravesó el cuerpo. Intenté levantarme para bajar en la próxima parada, pero mis piernas no respondían. El autobús seguía avanzando hacia un destino que no conocía, mientras la sensación de ahogo y miedo aumentaba. La oscuridad dentro se hacía más densa, y a pesar de que el aire parecía inmóvil, podía escuchar un latido profundo, como si el propio vehículo tuviera un corazón que bombeaba desesperación. De repente, la puerta trasera se abrió lentamente con un chirrido, y una figura envuelta en sombras apareció. Era un hombre de rostro cubierto por una capucha, sin distinguir rasgos, que caminó por el pasillo con paso firme pero silencioso. Los pasajeros no reaccionaron, como si su presencia fuera parte natural de aquel lugar macabro. El hombre se detuvo frente a mí y me susurró al oído: «Aquí ya no hay lugar para los vivos, solo para las almas que olvidaron cómo respirar». Un frío paralizante me recorrió la espina dorsal, y traté de cerrar los ojos, pero la figura me sujetó el rostro con manos frías y me obligó a mirar hacia adelante. Entonces, el paisaje afuera cambió, ya no era Sevilla, sino un lugar desolado, cubierto de sombras y silencio absoluto, donde el tiempo parecía detenido. El autobús siguió avanzando por caminos que no existían en ningún mapa, y con cada kilómetro, sentía como la vida se escapaba de mí, como si me uniera a ese grupo de pasajeros sin aliento, condenados a vagar eternamente entre mundos. Intenté recordar cómo había llegado ahí, si acaso había subido al autobús o si todo era un sueño terrible. Las caras sin vida de los otros me observaban con una mezcla de tristeza y reproche, y comprendí que ese no era un transporte común, sino una trampa para quienes perdieron el rumbo. Finalmente, el autobús se detuvo en un lugar donde no había nada, ni tierra, ni cielo, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda esperanza. La figura encapuchada me dijo que para bajar debía encontrar mi aliento, pero en ese mundo sin aire, respirar era imposible. El silencio se volvió un grito ensordecedor, y la neblina me envolvió por completo. Desperté sudando en mi cama, con el corazón desbocado y el sabor amargo del miedo en la boca. Desde entonces, evito los autobuses nocturnos, y cada vez que veo uno con luces amarillentas y vidrios empañados, siento que sus pasajeros me miran, esperando que pierda el aliento y me una a ellos en ese viaje sin fin. Historia 5: La luz en el bosque que me seguía a todas partes. Desde pequeño, siempre tuve una fascinación por los bosques. Crecí en un pueblo pequeño en las afueras de Guadalajara, rodeado de árboles frondosos, senderos ocultos y el susurro constante del viento entre las hojas. Pero nunca imaginé que un día, en una simple excursión, esa fascinación se convertiría en una pesadilla que me perseguiría sin descanso. Todo comenzó en una tarde de otoño, cuando decidí adentrarme solo en el bosque para despejar mi mente. El sol caía lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Mientras caminaba por un sendero poco transitado, noté una pequeña luz brillante a lo lejos, moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que era un luciérnaga o algún reflejo, pero aquella luz no paraba de seguirme, manteniendo siempre la misma distancia, como si me acechara con intención. Intenté ignorarla, pero la sensación de ser observado crecía con cada paso. La luz no emitía ningún sonido, solo un resplandor frío y extraño que parecía tener vida propia. Empecé a acelerar el paso, pero la luz hacía lo mismo, acercándose más y más. La oscuridad del bosque se hacía más densa, y el frío comenzaba a calar mis huesos. Cuando intenté correr, la luz desapareció por un momento, y en ese instante, un susurro apenas audible llenó el aire, palabras incomprensibles pero cargadas de un tono amenazante. La niebla empezó a levantarse, envolviendo los árboles y reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. La luz volvió a aparecer, más intensa y cercana que nunca, y pude ver que no era una simple luz, sino una pequeña esfera de energía que se movía con una inteligencia aterradora. Cada vez que intentaba girar para enfrentarla, la luz se desplazaba rápidamente, siempre a mi espalda, como si me estuviera guiando hacia algún lugar que yo no quería visitar. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también una curiosidad terrible. Me preguntaba qué era aquella luz, qué quería y por qué no me abandonaba.
La noche cayó por completo y el bosque se volvió un lugar hostil, lleno de ruidos extraños y sombras que parecían moverse entre los árboles. Mi respiración se aceleraba, y cada vez que me detenía, sentía la presencia de la luz tan cerca que podía percibir un calor leve, como si tuviera un alma oscura y hambrienta. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía entre el silencio pesado del bosque. No había nadie más, solo yo y esa luz que parecía alimentarse de mi miedo. En un momento, la luz se posó frente a mí, suspendida en el aire, y comenzó a cambiar de forma, tomando la apariencia vaga de un rostro humano, aunque distorsionado y cubierto de sombras. Sus ojos, vacíos y negros, me miraron fijamente, y una voz etérea resonó dentro de mi cabeza. No puedes escapar. Eres parte de esto ahora. Sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo y una desesperación que nunca antes había conocido. Corrí sin rumbo, tratando de encontrar la salida, pero el bosque parecía infinito, un laberinto oscuro donde la luz me guiaba y atrapaba al mismo tiempo. Los árboles parecían cerrar filas a mi alrededor, sus ramas como manos retorcidas que intentaban detenerme. Cuando finalmente llegué a un claro, la luz desapareció, y el silencio se volvió absoluto. Pensé que todo había terminado, pero entonces noté una marca en mi brazo, una quemadura que no recordaba tener, con el mismo símbolo que había visto en la luz. Desde ese día, la luz no solo me sigue en el bosque, sino en mis sueños y en la oscuridad de mi habitación. Sé que está esperando, acechando, esperando el momento en que no pueda resistir más y me entregue a ella. No sé si es un espíritu, un demonio o una maldición ancestral, pero cada vez que cierro los ojos, la veo, y sé que no me dejará ir jamás. Historia 6 del camino que me devolvió a mi casa, pero no era mi casa. Era una tarde nublada en las afueras de Monterrey cuando decidí tomar un atajo que nadie en mi barrio solía usar. Había oído rumores sobre ese camino, historias de desapariciones y sucesos extraños, pero yo solo quería llegar rápido a casa después de un día agotador. El sendero serpenteaba entre árboles altos y espesos, y el aire tenía un olor a humedad y hojas podridas que me puso incómodo desde el principio. A medida que avanzaba, la luz del sol desaparecía entre las ramas, y una neblina ligera comenzó a levantarse, cubriendo el suelo y envolviendo todo en una atmósfera irreal. Sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras, pero cada vez que volteaba, no había nadie. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis pasos y el leve susurro del viento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el camino desembocó en una calle conocida. Y un alivio inmediato me invadió, estaba frente a la casa donde había crecido, el hogar que siempre había amado y extrañado. Sin embargo, algo no estaba bien. La fachada estaba cubierta de polvo y telarañas, las ventanas estaban oscuras y la puerta principal, entreabierta, crujió de forma inquietante cuando la empujé para entrar. Dentro, el aire estaba rancio y frío, y un olor a moho y descomposición llenaba cada rincón. Las paredes, que recordaba pintadas de blanco, ahora estaban manchadas con marcas oscuras que parecían sangre seca. La luz que entraba por las ventanas era débil, pero lo suficiente para distinguir objetos familiares en desorden. Mis viejos juguetes, fotografías enmarcadas, muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Llamé a mi madre, pero no hubo respuesta. Mi voz se perdía en la casa vacía y silenciosa. Avancé hacia la cocina y encontré la mesa puesta, pero la comida estaba podrida y llena de insectos. Sentí un escalofrío profundo cuando vi una figura sentada en la sala, cubierta con una manta vieja. Me acerqué con cautela, al tocar su hombro, la figura se volteó lentamente, revelando un rostro pálido y sin vida, con ojos vacíos y una sonrisa que nunca antes había visto. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura desapareció entre sombras que comenzaron a llenar la casa, y de repente, las paredes parecían cerrarse, susurrando secretos oscuros y olvidados. Intenté salir, pero la puerta por donde había entrado estaba cerrada con fuerza, y las ventanas parecían transformarse en paredes sólidas que impedían cualquier escape. En ese momento comprendí la terrible verdad, no estaba en mi casa, sino en una réplica oscura y retorcida, un lugar atrapado en el tiempo y el dolor, donde las almas perdidas vagan eternamente. Sentí una mano fría agarrar mi muñeca, y una voz ronca susurró, «Aquí no perteneces, pero ya no podrás irte». Corrí por los pasillos interminables, que se deformaban y cambiaban, atrapándome en un laberinto sin fin.
Cada habitación mostraba escenas de mi vida, pero distorsionadas y llenas de sombras, como si alguien o algo estuviera jugando con mis recuerdos para torturarme. La neblina fuera de la casa se hizo más densa, y podía escuchar voces lejanas llamándome, mezcladas con risas siniestras. En un momento, miré por una ventana y vi a mi familia en el jardín, pero sus rostros eran huecos, sin ojos ni expresión, y al verme, desaparecieron en un humo oscuro. La desesperación me consumía, y supe que debía encontrar una salida antes de perderme para siempre en esa prisión de pesadillas. Busqué entre los objetos familiares hasta encontrar una llave oxidada, que parecía la única esperanza. Al abrir una puerta trasera, un viento frío me golpeó el rostro, y por fin vi el camino que me había traído hasta allí, pero esta vez lleno de sombras y gritos silenciosos. Di un último paso hacia la salida, y la casa empezó a derrumbarse a mi alrededor, gritando con voces fantasmales. Corrí sin mirar atrás, y cuando finalmente llegué a la carretera principal, la neblina se disipó, y el sol comenzó a brillar tímidamente. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre quedaron grabados en mi mente. Sabía que ese lugar oscuro me había marcado para siempre, y que, aunque había vuelto a mi mundo, una parte de mí seguía atrapada en esa casa que no era mi casa. Desde entonces, cada vez que paso por ese atajo, siento una presencia que me observa y una voz susurrante que me llama a regresar, recordándome que el camino puede devolvernos a casa, pero no siempre a la casa que conocemos. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te sorprendió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido auténtico y escalofriante. Historia 7. La ciudad cubierta por un silencio absoluto. Era un amanecer normal en Barcelona cuando desperté y noté que algo no encajaba. El mundo estaba extrañamente callado. No había el habitual murmullo de coches, las voces de los vecinos, ni siquiera el canto de los pájaros. Me levanté confundido, asomé la cabeza por la ventana y vi una ciudad vacía, silenciosa como una tumba. Al salir a la calle, la ausencia de sonido era abrumadora, como si el aire mismo estuviera contenido, atrapado en una pausa eterna. Caminé hacia la plaza cercana, esperando encontrar a alguien, cualquier signo de vida, pero no había nadie. Las tiendas estaban cerradas, las calles desiertas y ni un solo ruido rompía la quietud. El silencio era tan absoluto que cualquier pequeño movimiento se sentía exagerado, el roce de mis zapatos contra el pavimento, mi propia respiración. Intenté llamar a mi familia por teléfono, pero las líneas estaban muertas. Fue entonces cuando me di cuenta, yo era el único que podía moverse, y quizás el único que quedaba vivo en esa ciudad. A medida que avanzaba, intentaba gritar, pero no salía sonido alguno. Mis labios se movían, pero nada emergía. Un terror indescriptible comenzó a crecer dentro de mí. En las calles, veía sombras inmóviles detrás de ventanas, figuras congeladas en el tiempo, como estatuas humanas atrapadas en momentos de vida. Parecían vivos, pero sin vida, atrapados en un silencio perpetuo. Intenté tocar a uno de ellos, pero al hacerlo, mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. No podía creer lo que estaba pasando. El reloj en la torre central había dejado de moverse, y el sol parecía suspendido en un punto fijo del cielo. No había día ni noche, solo un eterno crepúsculo silencioso. Mientras caminaba sin rumbo, encontré un periódico tirado en el suelo con la fecha de ese mismo día, pero sin noticias, solo páginas en blanco. Sentí que algo invisible y malévolo había apagado todo sonido y vida real en la ciudad. En un edificio cercano, entré buscando respuestas y encontré un cuaderno viejo, con páginas amarillentas llenas de garabatos y símbolos extraños. Entre ellos, una frase escrita con tinta roja: el silencio es el precio de tu existencia. La desesperación me consumía, y empecé a comprender que ese silencio absoluto no era solo la ausencia de sonido, sino una prisión creada para mí, un castigo por algo que no recordaba. Caminé durante días, aunque el tiempo parecía no pasar, intentando encontrar una forma de romper el hechizo, de hacer que la ciudad volviera a la vida. Pero todo estaba condenado a permanecer detenido, una pesadilla sin fin. Finalmente, encontré un viejo teatro cerrado, donde la puerta principal estaba entreabierta. Entré y en el escenario, una figura cubierta por una capa oscura me esperaba. Sin rostro, solo ojos brillantes y vacíos, me habló sin voz: para romper el silencio, debes aceptar el vacío dentro de ti,
aquello que te hace merecedor de esta soledad. Sentí que aquel ser era el origen de ese castigo, y entendí que la única manera de escapar era enfrentando mis propios demonios, mis culpas y temores más profundos. Pero el tiempo se había detenido, y la ciudad permanecía atrapada en ese silencio eterno, esperando que yo decidiera si debía seguir viviendo como el último ser en un mundo muerto o aceptar el vacío y desaparecer para siempre. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho ese silencio absoluto, y sé que no estoy realmente solo, que la ciudad me observa, atrapada en su quietud, y que el precio de mi existencia es un silencio que grita en mi alma. Historia 8 del retrato que envejecía mientras yo no. Desde que heredé la casa de mi abuelo en un barrio antiguo de Madrid, nunca me había sentido completamente solo. En una de las habitaciones del segundo piso, colgado en la pared principal, había un retrato antiguo de una mujer que, según me contaron, fue la esposa de mi abuelo. La pintura mostraba a una dama elegante, de mirada intensa y cabello oscuro, vestida con ropas de otra época, pero había algo en ella que me inquietaba desde el primer momento. Lo que más llamaba la atención era que, a diferencia de mí, que avanzaba año tras año, ese retrato parecía cambiar con el tiempo, envejeciendo de forma inquietante. Cada vez que pasaba por esa habitación, sentía que la mujer me observaba, y aunque yo no notaba cambios en mi reflejo ni en mi cuerpo, en el cuadro sus rasgos se volvían más cansados, con arrugas profundas y ojos que mostraban un dolor inexplicable. Al principio pensé que era producto de mi imaginación o del deterioro natural de la pintura, pero pronto me di cuenta de que cada detalle era demasiado preciso y que, de alguna manera, aquella imagen envejecía mientras yo permanecía igual. Empecé a sentir una extraña conexión con la mujer del retrato. Por las noches, la luz de la luna iluminaba su rostro y parecía casi moverse, como si respirara o intentara decirme algo. Una noche, desperté sobresaltado por un susurro débil que venía de la habitación. Al acercarme, el retrato parecía distinto, la mujer tenía lágrimas pintadas en el rostro, y una sombra oscura parecía envolverla, como si estuviera atrapada en un tormento eterno. Esa misma noche, soñé con ella. Me encontraba en una casa antigua, igual a la que ahora habitaba, pero todo estaba cubierto de polvo y silencio. La mujer del retrato me hablaba en voz baja, contándome una historia de traición, dolor y una maldición que la había condenado a envejecer en ese cuadro mientras su espíritu quedaba atrapado en la pintura, observando cómo el tiempo pasaba para todos menos para ella. Me explicó que, de alguna forma, mi vida estaba ligada a la suya, y que mientras yo permaneciera joven y ajeno al paso del tiempo, ella seguiría envejeciendo y sufriendo. Intenté romper el retrato, pensando que liberaría su alma, pero al golpearlo, una energía oscura me golpeó y caí al suelo, sintiendo que algo dentro de mí se congelaba. Desde ese día, sentí que algo en mí estaba cambiando, pero sin signos externos. Mi cuerpo seguía igual, pero en mi interior, una sombra oscura crecía, una presencia que me susurraba secretos oscuros y me hacía dudar de mi propia humanidad. Traté de buscar ayuda, de entender qué pasaba, pero nadie creía mis palabras. La mujer del retrato continuaba envejeciendo, y yo seguía sin envejecer, atrapado en un ciclo que parecía no tener fin. Cada vez que pasaba junto a la pintura, sentía que la sombra se extendía, que su tristeza me envolvía y que su destino y el mío estaban condenados a entrelazarse eternamente. La casa se volvió un lugar oscuro y pesado, donde el tiempo parecía detenerse y donde el retrato era el corazón oscuro que latía con dolor y desesperación. Sé que mientras yo viva, la mujer seguirá envejeciendo, y que en algún momento, cuando mi juventud termine, quizás sea yo quien quede atrapado en esa pintura, condenado a observar cómo el mundo sigue sin mí. Pero por ahora, la maldición sigue su curso, y yo sigo caminando entre sombras, con un retrato que envejece mientras yo no. Historia 9. El tren subterráneo que iba hacia arriba. Era un día cualquiera en la ciudad de Nueva York cuando decidí tomar el metro para llegar más rápido a mi trabajo. La estación estaba llena de gente apresurada, ruido y el olor característico a metal y humedad. Pero al bajar al andén, noté algo extraño, el tren que llegaba era antiguo, con vagones oxidados y luces parpadeantes, diferente a los modernos que suelen pasar por esa línea. Sin pensarlo, subí al vagón y busqué un asiento en silencio. El tren arrancó con un chirrido largo y profundo, y pronto nos sumergimos en la oscuridad del túnel. Pero algo raro empezó a suceder. En lugar de descender, el tren comenzó a ascender lentamente, como si subiera en vez de bajar, algo imposible para un metro subterráneo.
Miré por la ventana, esperando ver el túnel extendiéndose hacia abajo, pero lo que vi fue una luz tenue que se hacía cada vez más brillante, como si estuviéramos saliendo de la tierra, ascendiendo hacia algún lugar desconocido. Los pasajeros no parecían notar nada extraño. Todos estaban quietos, con miradas vacías, como si estuvieran atrapados en un sueño profundo o en un trance. Intenté hablar con alguno, pero nadie respondió. La atmósfera dentro del vagón se volvió pesada, densa, y un silencio sepulcral lo envolvía todo. El tren seguía subiendo, pero no había indicios de la superficie, ni estaciones, ni señales. Era como si viajáramos hacia una dimensión paralela, un lugar donde las reglas normales no aplicaban. Las luces parpadeaban más intensamente y los sonidos metálicos del tren se transformaban en un zumbido extraño, que penetraba mis oídos y me mareaba. Empecé a sentir que el tiempo se dilataba, minutos se sentían como horas, y cada momento parecía eterno. Al mirar a los pasajeros, noté que sus rostros comenzaban a distorsionarse, como si la carne se desvaneciera lentamente, dejando solo sombras y huesos visibles bajo una piel translúcida. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y un terror profundo que me paralizó. El tren se detuvo en una estación que no estaba en ningún mapa, con un nombre escrito en símbolos que no podía entender. Decidí bajar, pensando que quizá esa era mi oportunidad para escapar. Pero al pisar el andén, el suelo era blando, casi líquido, y la estación parecía extenderse en todas direcciones, un espacio infinito que desafiaba la lógica. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y sombras que parecían moverse por sí solas, observándome con ojos invisibles. Empecé a caminar, pero el espacio parecía cambiar y deformarse, como un laberinto sin fin. Las voces susurrantes llenaron el aire, palabras que no entendía pero que me hacían sentir miserable y perdido. En ese momento, comprendí que no era un tren común, sino una especie de tránsito entre mundos, un vehículo que subía no hacia la superficie, sino hacia un plano desconocido donde las almas quedaban atrapadas. Sentí que algo invisible me seguía, acechándome desde las sombras, y que si no encontraba la salida pronto, jamás regresaría a mi mundo. Corrí sin rumbo, pero la estación se alargaba y estrechaba, y cada paso se hacía más pesado. Finalmente, vi una puerta al fondo, con un resplandor tenue. Corrí hacia ella, temiendo que se cerrara para siempre. La abrí y desperté en mi cama, sudando frío y sin aliento, con el sonido lejano del metro entrando a la estación. Miré por la ventana y vi el sol salir sobre la ciudad. Pero algo dentro de mí sabía que el viaje no había terminado, y que ese tren subterráneo que iba hacia arriba seguía esperando, en alguna parte, para llevar a otros viajeros a destinos que ningún mapa puede señalar, hacia lugares donde el tiempo, el espacio y la vida se disuelven en un oscuro y eterno ascenso. Historia 10. La carta escrita por mí hace 100 años. Todo comenzó una mañana fría en Valencia cuando, limpiando el ático de la casa de mis abuelos, encontré una caja de madera antigua, cubierta de polvo y telarañas. Dentro, entre papeles amarillentos y fotografías desgastadas, había una carta escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante, era mi letra. Pero lo más perturbador fue la fecha que aparecía en la esquina superior derecha, 24 de abril de 1925, exactamente 100 años atrás. Mi nombre estaba firmado al final, y aunque al principio pensé que se trataba de una broma o un error, al leerla me invadió una sensación de miedo y confusión indescriptible. La carta hablaba de hechos que jamás podrían haber ocurrido, detalles íntimos de mi vida que yo solo conocía, y advertencias sobre un destino oscuro que me esperaba si no cambiaba el rumbo de mis decisiones. En ella, hablaba de una mujer llamada Isabel, a quien decía amar con una pasión que jamás había sentido, pero que en mi vida presente no existía. La misiva también mencionaba lugares y fechas que nunca visité, y eventos que, según aquella escritura, ya habían sucedido o estaban por suceder. Me senté en el suelo del ático, con la carta temblando en mis manos, tratando de comprender cómo podía haber escrito algo 100 años antes de nacer. Durante días, la carta no me abandonó, la leía y releía, cada vez descubriendo nuevos detalles que parecían revelarme una vida paralela, una existencia que yo nunca viví, pero que estaba ligada a la mía de una forma oscura e inexplicable. Poco a poco, empecé a tener sueños extraños, donde yo era aquel hombre del siglo pasado, viviendo en una Valencia antigua, enamorado de Isabel, enfrentando peligros y secretos que amenazaban con destruirnos. En esos sueños, sentía el peso del tiempo y el destino, como si estuviera atrapado entre dos vidas,
intentando cambiar algo para evitar un final trágico. La carta me advertía de un pacto sellado con fuerzas oscuras, un contrato con el tiempo mismo que me obligaba a repetir errores y sufrimientos, a menos que encontrara la manera de romper el ciclo. A medida que las semanas pasaban, la línea entre mi realidad y aquella historia del pasado se desdibujaba. Empecé a notar cambios en mi entorno, objetos desaparecían y reaparecían, voces susurraban mi nombre en la noche, y una sombra invisible parecía seguirme, recordándome que el tiempo no era lineal y que mis acciones en el presente podían afectar un pasado que ya había ocurrido. Intenté contarle a alguien, pero nadie me creyó. Mi familia pensaba que estaba obsesionado o enfermo, y mis amigos evitaban hablar del tema. La carta era un recordatorio constante de que algo más grande y oscuro me estaba acechando. Una noche, después de leerla por última vez, sentí una presencia fría en mi habitación. La carta flotó en el aire, sus palabras brillaron con una luz espectral y una voz susurrante me dijo: «Tu alma está atrapada entre siglos, y solo enfrentando el pasado podrás encontrar la paz». Desde entonces, mi vida se convirtió en una búsqueda desesperada para entender ese mensaje, para descubrir quién fui y cómo podía cambiar mi destino. Sé que no estoy solo, que hay versiones de mí mismo en otros tiempos, y que la carta es un puente entre esas realidades. Pero también sé que jugar con el tiempo tiene un precio, y que cada paso que doy me acerca más a un final que no deseo. Una historia escrita hace 100 años por alguien que lleva mi nombre, pero que no soy yo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te sorprendió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido auténtico y escalofriante.